¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el día de hoy estaré presentando lo que está pasando actualmente en Panamá. Además de que por favor tomar este video que está elaborado con el objetivo de brindar información clara, promover la educación y generar concientización sobre la situación que se está viviendo. Disfruten. Primeramente empezaremos de por qué o qué está pasando realmente en Panamá. Muchos medios no lo dicen, pero el país lleva semanas viviendo una de las crisis más tensas de los últimos años. Todo empezó con la ley 462 firmada por el gobierno de José Raúl Mulino, una ley que según los docentes y miles de panameños amenaza directamente su futuro y su seguridad y hasta su derecho a vivir dignamente cuando se jubilen. Y ustedes dirán, ¿qué es o qué hace la ley 462 acá en Panamá? Que fue uno de los principales motivos donde hubo más huelgas, sumando más huelgas que la propia minera. Les explico brevemente. De cambio de manera drástica el sistema de jubilación en Panamá antes era de que un trabajador recibía aproximadamente el 60% de su salario al jubilarse, pero ahora con la nueva ley solo recibirá cerca del 30%. Sumándole que además la Caja Seguro Social descuenta una comisión del 4.17%, hace que para entender la magnitud de si alguien gana el salario mínimo acá en Panamá, que son $636.80, su jubilación quedaría en apenas $172, una cifra con la que no alcanza ni para cubrir una alimentación básica. Aún más grave es que para recuperar parte del porcentaje que la ley recortó, el gobierno exige el doble de cuotas trabajadas, es decir, trabajar el doble para obtener algo que ya pertenecía al trabajador antes, mientras se reduce la jubilación. Gran parte del dinero se dirige hacia un banco privado, generando dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores, porque al no ser manejado de los estados, este se puede manejar sin que este sea vigilado, representando a miles de trabajos panameños. Y además, que dijo el pueblo, nos vamos a huelga. Docentes quienes representaron a miles de trabajadores panameños empezaron con huelga de 24 horas, después pasaron a 48 horas, así dándole tiempo para que el gobierno negociara o al menos lo escuchara. Pero al final del día el gobierno no cedió y la huelga se transformó en una huelga indefinida expandiéndose por todo el país de Panamá. ¿Y ustedes saben cómo el gobierno de Mulino respondió ante esta fuerza del pueblo? Transformando la educación. Llevamos 40 días más o menos de huelga por una sin razón y con una motivación politiquera, porque la ley 462 no toca a un solo maestro de este país, ni lo afecta en ningún sentido. Pero ya se aburrirán de marchar y de coger aguacero por ahí, porque la verdad es que la respuesta a esa segunda pregunta no me la achaque a mí. El sistema educativo es un caos, y el sistema educativo en gran parte lo forman los educadores. Y contra esas mentalidades radicales es muy difícil una política de Estado. Hay que atenderlos casi día a día. Y por lo menos en esta ocasión, los días que no han trabajado no se le van a pagar. Y lo subrayo, no se le van a pagar. El que quiere huelga, que la pague de su bolsillo. Pero el Estado panameño no le va a pagar al sector educativo un solo día de los que han estado en paro. Los que han estado en paro, por supuesto. Durante manifestaciones pacíficas, la policía lanzó bombas lacrimógenas incluso cuando había estudiantes presentes. En este video se muestra a antimotines lanzando gas sin advertencias en espacios donde familias, educadores y alumnos protestaban de manera pacífica. Están adentro. No pueden entrar. Mira cómo entra, mira cómo entra. Los manes entraron. Retrocedan que lo están grabando. ¡Traigan piedra! ¡Apaña! ¡Tírate cerro por acá! ¡Uy, hijo de puta! ¡Agáchate! Muévete.
Después de todo esto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, no solo no negoció, amenazó directamente a docentes diciendo que les cortaría el salario y que serían reemplazados uno por uno. Esto siendo ilegalmente por parte de una ministra de Educación. Y sí, muchos fueron reemplazados, que fueron más de 100 docentes, 100 que fueron separados de su cargo sin un debido proceso, violando sus mismos derechos laborales básicos, mientras que algunos docentes fueron reintegrados y los otros fueron reemplazados que siguen todavía en el puesto, pero todavía nadie se explica por qué. Mientras todo esto ocurría, numerosos medios tradicionales mostraban solo la versión del gobierno, la versión que el gobierno permitía nada más enseñar, calificando a los docentes como rebeldes, exagerados o hasta irresponsables. Casos de violencia policial, protestas reprimidas, daño a propiedad de ciudadanos, testimonios de estudiantes afectados, todo fue minimizado o ignorado completamente por estas noticias que se dejaron comprar por el gobierno de Molino. Y el gobierno negó repetidamente la solicitud de los docentes para abrir una negociación real sobre la ley 462. Cada día que pasaba se volvía más común ver cómo los policías tiraban gas lacrimógeno hacia las personas como respuesta oficial. La crisis escaló cuando el presidente se refirió a Bocas del Toro como una provincia que solo produce banano, para una región rica en cultura indígena, cacao, una agricultura y una tradición. Eso fue un insulto directo para estos pueblos indígenas. Y no basta que les cortó la zona satelital o de wifi de esa zona para que ellos no pudieran ver las atrocidades que hacía la Policía Nacional y el rompimiento de derechos humanos contra estas pobres personas. Mi hijo acaba de salir del trabajo. Él trabaja en el hotel Semirán. La gente me rompió mi puerta. Me rompieron la puerta. En el día de hoy, el Consejo de Gabinete Extraordinario se refirió a la situación en los últimos días de Bocas del Toro y se tomó la decisión de declarar estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro de la República de Panamá y se suspende temporalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá, reformadas por los actos reformatorios del 78, por los actos constitucionales de 1983, los actos legislativos número 1 de 1993, número 2 de 1994 y el acto legislativo número 1 del 2004. Pueblos indígenas que ya sufren desigualdades históricas se tuvieron más fuerzas a la huelga, pero la respuesta del gobierno incluye denuncias de violaciones a derechos humanos en esa región. Según múltiples testimonios, se restringieron hasta las libertades fundamentales. Por esto, miles de panameños comenzaron a llamar a Molino en su primer año como presidente como un dictador, comparando sus decisiones radicales solo con las de la era de la época de Noriega. Luego de todo esto, el 13 de julio se firmó un finiquito que marcó el cierre formal de la huelga, pero el punto clave de este es que la ley 462 no será derogada, pero el gobierno solo aceptó modificar o eliminar algunos de sus artículos, lo que para los docentes representa una victoria a medias. Durante semanas caminaron kilómetros bajo el sol, la lluvia, pidieron salarios, acosados, difamados por medios alineados,
con el gobierno, humillados y además enfrentaron contra un gas lacrimógeno y represión, y aún así la ley que originó todo el conflicto sigue vigente. Un docente, un ciudadano o una familia sale a protestar, está educando con el ejemplo lo que es luchar por un futuro digno y mejor. Espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Por favor, si te gustó, dame tu suscripción o un like, nada más para saber que te gustó el video. Recuerda comer, tomar agua y lo más importante, no enamorarse. Yo soy QEnding y me despido.